Bueno, pues buenas tardes. Como siempre, agradecer a la organización de estas jornadas, que son un hito dentro de lo que es nuestro área, ¿no?, de disidencias, por intercambio de ideas, opiniones, conferencias, libros, etcétera, que le debemos tanto a Juan Antonio Llopar, que lleva un montón de años organizándolas, y me ha concedido el honor de una vez más estar aquí otra vez para, bueno, contar una historia. Y por supuesto, gracias a todos los que han venido, que bueno, es la hora de la siesta o sábado y tal, y tiene mucho mérito para escuchar lo que os voy a contar, que yo creo que también tiene su interés, si no, no estaría aquí para contarlo. Bien, como habréis visto en el programa, vamos a hablar de el primer triunfo del sionismo, que es, sin ningún lugar a dudas, desde un punto de vista cronológico, por supuesto, pero es que además es que lo es porque sí, que es la Declaración Balfour, la proclamación de la Declaración Balfour. Es que se cumplen justo 100 años ahora. También ahora, igual que la Revolución Rusa. Justo ahora. La que venía al pelo, yo le comenté a Juan Antonio, es que tocar ese tema justo ahora, es que estamos en el centenario. Y claro, el centenario de la Revolución Rusa, por supuesto, como es lógico y normal, porque sacudió al mundo durante décadas, ha producido un montón de convulsiones, y no solo convulsiones, ha producido del orden de 100 millones de asesinatos. Pero en fin, es un acontecimiento de una magnitud impresionante la Revolución Rusa. Y si uno, yo sé que los que estáis aquí, la inmensa mayoría, seguro, porque me consta, si no estaríais aquí, sois lectores y vais a las librerías actualmente, os encontráis que en la sección de ensayo, no ficción, como lo quieran llamar en cada sitio, hay un montón de libros sobre la Revolución Rusa, pero un montón. Libros nuevos, reediciones de libros clásicos. Bueno, estamos en el centenario de un acontecimiento muy importante. Pero es que de la Declaración Balfour ha habido muy poquito. Como también me muevo entre gente que sé que os interesan estas cosas, insisto, si no lo estaréis aquí, si habréis visto por aquí o por allí algún artículo, alguna cosita, pero se ha hablado muy poco. Alguien dirá, hombre, no se puede comparar la Declaración Balfour y sus consecuencias con la Revolución Rusa. Bien, depende. Nuestro etnocentrismo occidental nos hace ver que la Revolución Rusa ha afectado mucho más a nuestras vidas, quizá, que la Declaración Balfour, pero en una gran parte del mundo, sabemos a lo que prefiero, todo lo que es Oriente Medio, que son muchos millones de personas, y el mundo árabe en general y musulmán, y luego de rebote, como estamos viendo ahora con el terrorismo yihadista, pues ha sacudido las vidas de millones de personas, ha segado muchas vidas, el sionismo. Y el sionismo es un movimiento que nació oficialmente a finales del siglo XIX con el Gran Congreso Mundial Sionista. Tuvo su primer gran éxito con la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917. Y de ahí ha venido muchas de las desgracias que han ocurrido en el mundo, que siguen ocurriendo. De manera que no es un acontecimiento de escasa magnitud. De hecho, como veremos luego en algunas diapositivas que pondré, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, no solo es que no todos los musulmanes son árabes, también es cierto que muchos árabes musulmanes están pegados entre ellos, pero esta cuestión, pero sobre todo, precisamente entre los musulmanes más beligerantes con el nuevo orden mundial, la Declaración Balfour ha sido motivo de disputa, ha habido manifestaciones en contra de ella, en fin, cosa que en Occidente ha pasado muy inadvertido. Bueno, vamos a ver lo que voy a contar brevemente. No me voy a ir mucho a lo que es la situación actual, sino al origen de lo que ha provocado la situación actual. Porque de la situación actual de Oriente Medio he hablado muchas veces en otras charlas que he dado aquí. Bien, ahí lo vemos, 2 de noviembre de 1917. Por la Declaración Balfour significa que el gobierno de Su Majestad Británica, en esa fecha, declara que ve positivamente, que apoya ¿cómo es en inglés exactamente? Aquí la palabra exacta. El establecimiento de un hogar nacional
judío en Palestina. Hasta entonces, los judíos habían perseguido este objetivo, los sionistas. No lo habían conseguido. Y en este momento sí. Bien, vamos a ver el contexto en el que se produce esta declaración, qué es lo que hay detrás y a dónde lleva. Bien. Retrocedemos en el tiempo un poquito. Estamos en la primavera, finales primavera-verano de 1917. Perdón, me voy a ir un poquito antes. Justo en diciembre de 1916, por la desastrosa marcha de la guerra, que pensaba que iban a ganar muy fácil, porque los tres mayores imperios del mundo, el imperio francés, siempre que hablamos de las guerras contra Alemania, hablamos de que si luchan contra Francia, luchan contra Inglaterra. No, luchaban contra el imperio francés, contra el imperio británico, y luchaban contra el imperio ruso. Entre esos tres imperios se repartían más de la mitad del planeta, de sus recursos, de sus habitantes. De manera que lo que parecía que iba a ser una guerra bastante fácil, cuando llega año y medio de guerra, desde agosto del 14, y ya llegamos al final del 16, el gabinete británico de Lord Asquith cae. Y llega un nuevo gabinete. Un nuevo gabinete que, como veremos un poquito más adelante, de repente fue el que realmente favoreció la declaración Balfour, por varias razones. Y ahora volvemos al momento que decía. Estamos ya en 1917, primavera, finales de la primavera. En Francia se lanza la segunda ofensiva del Aisne, que en francés era Aisne, no lo sé cómo se pronuncia en francés, Aisne, no sé francés, decimos la segunda ofensiva del Aisne, que es la que además tiene dentro de ella, es una ofensiva entre Reims y Soissons, justo en la línea de frente alemán, dentro del territorio francés, en la que los franceses hacen un esfuerzo descomunal para romper las líneas alemanas y se produce una carnicería brutal. Es en ese marco que está una batalla muy famosa, que es el Camino de las Damas, llamado así en Francia, en el que mueren centenares de miles de soldados franceses en absurdos ataques frontales contra posiciones fortificadas. Eso genera motines, pero motines dantescos, motines de decenas de miles de soldados, regimientos enteros que después de esta batalla se niegan a ir al frente. Si vosotros habéis visto la película de Stanley Kubrick, protagonizada por Kirk Douglas, Senderos de Gloria, Paths of Glory, habla de estas cosas, ¿no? De los motines terribles que hubo en las ofensivas brutales que generales con bastante pocos escrúpulos mandaban hacer a sus hombres en condiciones de muy, casi infinita capacidad de conseguir el éxito. Bien, en ese momento álgido de los motines, y en Francia tienen que fusilar soldados, restablecer orden a punta de pistola, parecía que se desmoronaba todo. Justo esta ofensiva se hizo coincidir para ayudar a la ofensiva que se llamó la ofensiva de Kerensky. Vamos otra vez un poco atrás en el tiempo. En marzo había caído el gobierno ruso, porque en Rusia, hablamos ahora de la revolución rusa, pero hay dos revoluciones rusas. La primera es la revolución que hace aplicar el zar en marzo, y la otra es la revolución de noviembre, en la que los bolcheviques toman el poder. Pero entre marzo y noviembre pasan cosas. El gobierno reformista, liberal masónico de Kerensky, primero fue el príncipe Rug, luego lo sucedió Kerensky, sigue queriendo cumplir sus objetivos, sus compromisos con las potencias aliadas, es decir, seguir en la guerra. Lanza la ofensiva de Kerensky, que es que se llama así, que tiene lugar por las mismas fechas que la ofensiva del Camino de las Damas, de la segunda ofensiva del Aisne, y vuelve a ser un fracaso estrepitoso para los rusos. Los rusos empiezan arrollando, los alemanes se reorganizan, y como siempre han sido unos grandes maestros de la reorganización y el contraataque, acaban recuperando todo el terreno perdido, destrozando a las fuerzas rusas. Y es que la ofensiva Kerensky del verano de 1917 marca además el principio definitivo de inflexión de lo que va a ser la revolución rusa, porque ya los soldados rusos empiezan a perder las fe en sus oficiales, en las ofensivas, en la guerra. Muchos soldados desertan, vuelven a sus tierras para recoger las cosechas, y empieza el momento clave en que la agitación bolchevique
empieza a tener mucho a su favor para la segunda revolución que tiene lugar en noviembre. En este contexto, cuando la guerra, que parecía que se iba a ganar muy fácil porque los mayores imperios del mundo se enfrentaban a unas potencias centrales que no tenían prácticamente ni costas, resulta que saltaban las alarmas. Bien, ¿qué se les ocurre? Desde hacía tiempo, conspicuos líderes sionistas estaban llamando a las puertas del Foreign Office ofreciéndole a los británicos un arreglo para que, si se comprometían a apoyar al acabar la guerra, después de desposeer a Turquía, al Imperio Otomano, de sus posesiones en Medio Oriente, crear precisamente el Estado judío en Palestina, ellos se comprometerían a mover a todo el judaísmo mundial, que no era poco, que sí era poco, pero era muy influyente, para que apoyase activamente la guerra. Y diréis, ¿y por qué la judería mundial no apoyaba la guerra? Es que la Primera Guerra Mundial no fue como la Segunda. La Primera Guerra Mundial, los judíos de todo el mundo no apoyaban al bando aliado. En absoluto. O se mantenían neutrales o incluso apoyaban al bando alemán. ¿Por qué? Solo por una razón, y que no es baladí, pero es muy cierta. En el bando aliado, la Entente, yo pongo a los aliados porque es un poco la continuación de la Segunda Guerra Mundial, y para entendernos, los aliados anglosajones y Rusia. En el bando aliado estaba la Rusia zarista, y la Rusia zarista era un régimen antisemita, sí, lo era. Entonces, los judíos de todo el mundo odiaban al zar, odiaban a la Rusia zarista y a todo lo que significaba. De manera que, cuando la guerra se veía muy mal, porque después de prácticamente 2 años de guerra no conseguían doblegar a los imperios centrales, que básicamente eran Alemania, resulta que empiezan de repente a ser receptivos a otras ideas. Y hombre, a lo mejor esto puede ser importante. Las llamadas a la puerta de los sionistas, básicamente, Lord Rothschild, Harim Weizmann, con el gobierno de Asquith no son bien recibidas. Pero precisamente, como decía, en diciembre del 16, ya entrado prácticamente en 1917, el gobierno de Lord Asquith cae por una división entre los liberales británicos y otro liberal. David Lloyd George se hace cargo de la presidencia del gobierno, de ser primer ministro del Reino Unido y Gran Bretaña. Había algo muy importante, porque además Lord Arthur Balfour, el que luego la historia le ha puesto la declaración su nombre, porque la firma él, aunque él no fue ni el único ni el principal responsable de esta declaración, pero también era un hombre, como Lloyd George, de firmes convicciones protestantes, no conformistas. No conformista en Inglaterra quiere decir que no es anglicano. Los anglicanos están más próximos al catolicismo. Los no conformistas es un grupo de iglesias protestantes británicas que son básicamente más de orientación calvinista. Ahí pueden ver congregacionalistas, presbiterianos, metodistas, etc. El nuevo gabinete, formado después de la caída de Asquith, tuvo una serie de personas muy proclives pertenecientes a este grupo de protestantes no conformistas, que, curiosamente, son y han sido y siguen siendo uno de los mayores valedores de la causa sionista, porque en su infantil interpretación de la Biblia consideran que cuando todos los judíos estén reunidos en Oriente Medio, llegará la segunda venida de Jesucristo, y entonces será el final de los tiempos, pero para eso hace falta que todo el judaísmo esté reunido en Tierra Santa, en Palestina, en su tierra. O sea, son chaladuras de calvinistas, pero que es que se las toman en serio. Y hoy en día, el mayor apoyo que tienen los judíos en Estados Unidos viene de estos grupos, que también se llaman dispensacionalistas, que son milenaristas. Bueno, todo esto podría valorar mucho. Pero tiene razón, porque hay mucha gente que piensa que la religión es una antiguaya, una tontería, que no influye en lo que pasa en el mundo. Y dicen, madre mía, lo que ha podido influir las convicciones religiosas de muchos líderes políticos durante mucho tiempo para muchas cosas que han ocurrido. Bien, entonces, en ese contexto, ¿qué necesitaban los aliados? Necesitaban 2 cosas, urgentemente. Una, que Estados Unidos entrase en la guerra. Y 2,
que la Unión Soviética no se saliese de la guerra, después de las derrotas que encajaba y del descontento social que generaban las derrotas. Tenían dos problemas muy grandes, que uno entrase y que el otro no se saliese. ¿Y qué pasaba? Pues que los líderes británicos y también los líderes norteamericanos estaban convencidos, serían idiotas seguramente, como deben enviar, serían unos antisemitas idiotas, estaban convencidos de que el judaísmo era muy presente en los círculos de poder, tanto de la Rusia revolucionaria como de los Estados Unidos. Y que precisamente el hecho de que el zar fuese un aliado de la causa aliada, fue uno de los miembros de la causa aliada, frenaba el apoyo de la judería mundial con toda su capacidad propagandística, medios de comunicación y económica, para que la causa aliada ganase unos apoyos imprescindibles. De manera que, insisto, el miedo a la defección de Rusia y el miedo a que Estados Unidos, y las ganas de que Estados Unidos entrase en la guerra, fue haciendo que la idea de Chaim Weizmann, los Rothschild, que llamaron esta vez a un nuevo gobierno una puerta que era más receptiva, que era el nuevo gobierno de Lloyd George. Es decir, necesitamos hacer una declaración pública, masiva, de apoyo al sionismo, para que la judería mundial, básicamente la Estados Unidos y Rusia, se ponga a parte y podamos ganar la guerra a estos alemanes, que es que no van a ganarse, joder. ¿Vale? Y esa es la motivación principal de la declaración. Bien, aquí tenemos a Lloyd George. No, Lloyd George. Era... es Balfour, perdón, es cierto, es Arthur Balfour. Viene después. Arthur Balfour. Es que me he quitado las gafas. Soy muy presumido. Entonces, este es Lord Arthur Balfour, el que lleva a su pie la firma de la canción. Un aristócrata escocés, que como dije antes, era uno de esos hombres que también consideraba que tipos educados en la tradición cristiana, como digo, protestante de tinte calvinista, obsesionados con el Antiguo Testamento, la Biblia y la historia de los judíos. Y sobre todo con la idea de que efectivamente en el Antiguo Testamento está una serie de profecías que hay que interpretar literalmente para luego llegar a la salvación final del mundo en todas estas historias. El siguiente que os pongo, del que hablaba, es este sí. Lloyd George, primer ministro en toda desde diciembre del 16 hasta el final de la guerra, y que fue además uno de los que estuvo en las conferencias de paz, porque estuvo de primer ministro hasta los principios de los años 20, quiero recordar. Claro, esto lo hablo de memoria, pero más o menos. Y él fue uno de los que luego las conferencias de paz de París, que se fueron haciendo por secciones, con los alemanes, con los austriacos, con los turcos, etc. Fue de los que negoció, entre otras cosas, todo lo concerniente a Oriente Medio. Bien, como curiosidad, os voy a leer un par de cositas sobre, para entender exactamente lo que estamos diciendo y ver cómo todas estas historias que parecen un poco extrañas y lejanas son realidad. Por ejemplo, Lord Balfour, el que puse la diapositiva antes, el que firma la declaración del Hogar Nacional Judío, hablando de los judíos, dice: son la raza más dotada que la humanidad ha visto desde los griegos del siglo V. Luego añadía, sin cárcel un pelo, casi todo el bolchevismo y los disturbios de naturaleza parecida son atribuibles directamente a los judíos del mundo. Parecen decididos o bien a conseguir lo que quieren o a trastornar la civilización actual. Esto lo dijo el primer ministro que firmó la declaración Balfour. Es decir, ha habido autores muy judíos, anglosajones y judíos, que dicen que la declaración Balfour es obra de un antisemitismo patricio británico. Es decir, que unos tipos que eran antisemitas que hacen un favor a los sionistas, pero porque sus clichés antisemitas les hacen pensar que los judíos tienen más poder del que realmente tienen. Lo cual deja ser un poco rocambolesco, porque si tú piensas que los dirigentes máximos del mundo, de los mayores imperios del mundo, que además estaban en contacto permanente con las élites judías de sus países, podían estar equivocados respecto a la capacidad de influencia y de poder que tenían los judíos de Inglaterra o de Estados Unidos, es pensar que eran idiotas. No, hay dos factores muy importantes. Uno, conocían el percal,
Y otro, además, su formación religiosa calvinista les impelía a ver con cierto agrado la lucha de los sionistas por volver a Palestina. Perdón un segundito. Gracias. Sí, Lloyd George. Declaraciones de Lloyd George que están escritas y se pueden encontrar en muchos sitios, pero básicamente el libro que, bueno, yo tengo por casa, pero me enseñaron mucho más sobre la historia de los judíos que sobre la historia de mi propia tierra. Podría recitar los nombres de todos los reyes de Israel, pero dudo que pudieran nombrar a media docena de reyes de Inglaterra y no más reyes de Gales. Lloyd George era galés. Bien, vamos a seguir un poquito para ver más personajes curiosos de esta historia. Este es Mark Sykes. Mark Sykes pasó a la historia luego por el acuerdo Sykes-Picot, por el que los británicos y los franceses se repartían Oriente Medio, de espaldas a los árabes, a los que les habían prometido a su vez crear un gran estado árabe, se ayudaban a los aliados a derrotar a los turcos, la famosa historia de los de Arabia, etc. Entonces, estaban haciendo un doble juego. Y al mismo tiempo, territorios que habían dicho que iban a dar a los árabes, luego, poco después, con la declaración Balfour, decían que iban a crear un hogar nacional judío en territorios que supuestamente sí, les iban a dar a los árabes. Que habían hecho tres declaraciones difícilmente compatibles unas con las otras. Bien, como decía, Mark Sykes es muy famoso por el famoso acuerdo Sykes-Picot de reparto de Oriente Medio entre Francia y Gran Bretaña, de los despojos del Imperio Turco entre los franceses y los británicos. Pero Mark Sykes fue uno de los actores principales también de la declaración Balfour. De todos los que vamos a ver ahora, que son muchos, el único católico era Mark Sykes. Pero, por sus historias en Oriente Medio, él se había convertido en un admirador de los judíos y pensaba que también podían ser unos buenos aliados, no por cuestiones religiosas, sino por convicciones de imperialismo británico, que se fiaba más de los judíos que de los árabes. Bien, pero Mark Sykes, que por cierto, si os fijáis, se da cierto aire a Luis Herrero, que sí, al periodista este de Libertad Digital, del amigo de Fernando que nosotros. Pues murió en las conferencias de París en 1918, murió de la famosa gripe española. Es uno de los tipos que se llevó a la tumba la famosa pandemia esa que pasó en la gripe española. Bien, es otro de los actores importantes de este acuerdo. De hecho, cuando se firmó el 2 de noviembre la declaración Balfour, él salió corriendo con el papel en la mano y fue a Chaim Weizmann, el judío sionista que formaba parte de la élite dirigente británica en aquella época, y le dijo: Weizmann es varón. Y Weizmann leyó la declaración y dijo: en aquel momento me pareció poco, pero luego pensé que era lo mejor que podemos conseguir. Pues bien, este es otro de los artífices importantes de la declaración. Alfred Wegener, otro alto funcionario del Foreign Office, bueno, miembro del gabinete de Wegener, que eran 5 personas, de Lloyd George. El World Cabinet eran 5 personas, uno de ellos era Alfred Wegener, y es otro de los tipos que influyó muchísimo en el tema de la declaración Balfour. Ahora voy a referirme exactamente un poquito más a esto. Este es un judío británico que fue militar, Leo Avery, que es también otro de los grandes corresponsables de la declaración Balfour. Es que la declaración Balfour tiene muchos padres. La firmó Balfour, pero posiblemente Balfour fue el que menos influyó en la declaración. Bueno, él influyó porque estaba a favor de ella, pero no en la redacción. Bien, aquí tenemos a Barón Lord Rothschild, al que va dirigida la declaración. Cuando la declaración finalmente se publica, es una carta del gobierno de Su Majestad firmada por el secretario del Foreign Office, Arthur Balfour, a el primer ministro del gobierno, perdón, a Lord Rothschild, que Lord Rothschild no es más que un judío notable. La carta va dirigida a él, un sionista notable, muy rico, muy rico. Eso sí. Y entonces, bueno, hay muchos
Este es Jaime Weizmann. Algunos diréis que ves, cuando a veces decimos lo de que yo a veces les llamo narigudos, tiene su razón de ser. Pero, Jaime Weizmann es el principal impulsor de esta declaración. Este era el presidente del Congreso Mundial Judío. A la sazón. Bien, ahora es que estamos pasando ya a otros tipos. Vamos a ir luego con los americanos. Para saber lo que es. Es el otro. Bien, bueno, ya luego lo diré. Tantas fotos y tal. Un segundito. Un momentito. Vamos con los americanos, porque es que de repente ahora es que si se me dan nombres, bueno, si quién es, pero bueno, en cualquier caso. ¿Qué pasa? Cuando finalmente se empieza a debatir sobre el tema de la declaración Weizmann, se pone en contacto con los americanos, por supuesto. Los americanos no van a estar de espaldas a esta historia. ¿Vale? Woodrow Wilson era presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Era el típico tonto idealista que fue utilizado por los grandes poderes para hacer lo que hizo. Pero realmente era un tío, era un lunático religioso, de corte también profundamente calvinista, un idealista bastante tonto, pero que, como digo, es que fue puesto de presidente de los Estados Unidos en una crisis que hubo en las elecciones anteriores, porque fue puesto, pero esto daría para otra conferencia. Pero ciertamente no era una lumbrera. En cualquier caso, es otro tipo que era profundamente judío, solamente por sus convicciones religiosas calvinistas. ¿Qué dijo Wilson en esas fechas? Cuando se le abrió la posibilidad de participar en la redacción de una declaración de apoyo al movimiento sionista para la creación de un hogar nacional judío en Palestina, le dijo a uno de los más importantes rabinos de Nueva York, dijo: fíjate, pensar que yo, el hijo de un pastor protestante, puede ayudar a devolver Tierra Santa a su pueblo. O sea, Tierra Santa a su pueblo. Tierra Santa, para nosotros, es la Tierra Santa por Jesucristo. Pero este tipo es cristiano, pero es cristiano calvinista. Para él, Tierra Santa es la Tierra Santa de los judíos. Bien, este era Woodrow Wilson. Y fue otro entusiasta de la declaración Balfour. Tardó un poquito en entrar en el tema, pero ¿qué pasa? Él también tenía consejeros. Él también tenía... Él también tenía sus propios consejeros, como los tenía el Foreign Office. Louis Brandeis era un judío de origen checo, que era el presidente del Tribunal Supremo de la Corte Suprema norteamericana y uno de los más fieles confidentes y asesores de Wilson. Y era un sionista convicto y confeso. Y fue uno de los que estuvo también por parte americana en las conversaciones con los ingleses para la declaración Balfour. Bien. Quería un momento. Bien, este es Jacobo Schiff. Jacobo Schiff es muy famoso por muchas cosas. Jacobo Schiff era el típico, era un banquero multimillonario americano, uno de los tipos más ricos de América y más influyentes en los círculos de Wall Street, de Nueva York, de la banca norteamericana, que además era el jefe de la banca Barbour, que en aquella época, aparte de por sus propias historias, por matrimonio. Y Jacobo Schiff, por ejemplo, fijaos hasta qué punto es importante el tema del apoyo de la judería americana a la Revolución Rusa. Jacobo Schiff fue el banquero que le prestó, yo no recuerdo la cifra, pero son a día de hoy muchos miles de millones de dólares a Japón en 1905 para que derrotase a la Rusia zarista en la guerra ruso-japonesa, la famosa batalla de Port Arthur, etc., ¿no? Y que ganó Japón a Rusia y que provocó el principio de la caída del zar, porque hubo una revolución después y el descontento fue terrible, etc. Bueno, los japoneses difícilmente habrían ganado esa guerra si no es por el empréstito brutal que le concedió la banca de Jacobo Schiff, la banca Loen & Co. a Japón. Entonces, este fue también uno de los tipos
estuvo siempre en contra de que Estados Unidos entrase en la guerra mientras en la guerra estuviese el zar. Vale. Cuando llega la declaración Balfour, entonces, como decía, se dan dos circunstancias. Una, que Estados Unidos es importante que tenga guerra, porque si no, la guerra se ve muy chunga. Y dos, que Rusia no se salga. Las conversaciones empezaron en el verano del 17 y acabaron en noviembre. Hubo varios borradores de la declaración. En esos borradores se fueron añadiendo, quitando cosas hasta la declaración final. Hubo una persona, creo que me lo he pasado, y es curioso, sí. Chaim Weizmann, en sus memorias, en sus muchos escritos luego, después de todo esto, escribió que la declaración Balfour podría haber salido muchísimo mejor si no hubiese sido por la oposición dentro del gobierno británico de un tipo, Lord Montagu, que era judío. Este era un judío que era antisionista porque él pensaba que los judíos tenían que asimilarse allí donde viviesen al país, es decir, no era antijudío, pero antisionista. Decía, los judíos tenemos que asimilarnos en el sitio donde estemos, vivir la vida de los demás, prosperar, hacerlo desear, pero no tenemos que crear un Estado porque, él decía, eso nos va a perjudicar, lo contamos, porque era un judío no sionista. Fue uno de los tipos que más enredó contra la declaración Balfour, curiosamente. Y Chaim Weizmann se quejó, dijo, si no hubiese sido por uno de los nuestros, hubiésemos conseguido mucho más de lo que conseguimos, porque en el borrador original no se decía que en Palestina se crearía un hogar nacional para los judíos. Los judíos querían, uno, que toda Palestina fuese el hogar nacional de los judíos, toda. Dos, que no hubiese restricciones a la inmigración de judíos a Palestina. Y tres, que se reconociese luego un gobierno judío sobre Palestina. Al final de la declaración Balfour, nada de esto queda perfilado de esa forma. Pero el propio Weizmann dijo luego, bien, fue lo mejor que pudimos conseguir. Y es verdad, porque a partir de ese momento se pone la piedra angular de lo que va a ser luego el Estado de Israel. Como digo, esto da para mucho y me ha dicho Juan Antonio que tengo que abreviar. ¿Cuál es la parte rusa de esta historia? Pues la parte rusa de la historia es que efectivamente todos estos próceres, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, no eran idiotas y sabían que efectivamente en el segundo episodio de la Revolución Rusa, que estaba por venir, porque no había llegado, es decir, después de la caída del zar y el gobierno de Kerensky, la agitación seguía y daba la impresión de que efectivamente en cualquier momento los más extremistas, que eran partidarios de la salida de la guerra, es decir, los bolcheviques, se podían hacer con el poder. Y estos próceres anglosajones sabían perfectamente que los principales líderes del movimiento bolchevique eran judíos, pero que esto es una verdad, como que ahora estamos todos nosotros aquí sentados en el pie, por ahí, entonces, que estamos todos aquí, es evidente. Y ellos lo tienen todos puesto por escrito, hasta Winston Churchill escribió en 1921-1922 un artículo sobre el sionismo y la revolución bolchevique, diciendo que él apoyaba a los judíos sionistas, pero vamos denunciando a su vez que un montón de judíos estaban al frente de todos los movimientos bolcheviques de Europa, no solo de Alemania, pero de Rusia, sino de Alemania, de Hungría, etc. Es decir, esto es un poco novedad evidente, que si hoy en día la escribes, lo mismo te acusas de odio, pero sin embargo, le han escrito un montón de grandes dignatarios de las democracias occidentales, la han escrito sin ningún recuerdo en los años 20 y 30. Bueno, pues teniendo en cuenta que Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Kambarek, etcétera, Belakun, todos esos. Claro, Belakun en Hungría, y no podemos hablar de todos los que intentaron dar el golpe de Estado en Baviera, Landauer y todos que eran también todos judíos bolcheviques, Rosa Luxemburgo, etcétera. Bien, que había una sobrerepresentación salvaje de judíos en el movimiento bolchevique, es que lo sabía todo el mundo en aquel momento. Hoy en día lo dices y por lo menos que te señalan como poco. Te meten en el ojo y lo te meten en la cárcel. Pero era verdad. Entonces, la otra piedra, el otro palo que sujetaba el tema de la Revolución Balfour, como dije, era decir, pueden llegar a ganar los bolcheviques en Rusia, porque fue en noviembre a principios y la revolución
fue pocos días después. Y fue el último cartucho que dispararon diciendo, sí, otorgamos a los judíos, a los sionistas, les otorgamos su ansia de conseguir su Estado, su paz nacional, llámalo como quieras, podemos parar a lo mejor que los bolcheviques, que en cualquier momento se van a hacer con el poder en Rusia, y son casi todos judíos, las élites, se salgan de la guerra. Y esa fue la otra jugada. Y estaba en la mente de los que hicieron la reacción Balfour. Que los judíos de Estados Unidos acelerasen la entrada de la guerra, que no querían, y los otros evitasen la defección de Rusia. Consiguieron la primera parte. Porque en el momento que cayó la Rusia zarista, fue precisamente cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Cuando el zar abdica en marzo, y a principios de abril, Wilson declara la guerra a Alemania. Hasta entonces no lo había hecho. Es cuestión de semanas que cae el zar. Cuando cae el zar, Estados Unidos entra en la guerra. Pero ¿qué pasó? También pasa una cosa, que cuando Estados Unidos entra formalmente en la guerra, Estados Unidos tiene un ejército de 150.000 hombres. O sea, vamos, que el posible futuro ejército de la República Catalana posiblemente sería más grande. O sea, una mierdina de ejército, 150.000 tíos tiene Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos pudiese armar un ejército, formarlo, entrenarlo, trasladarlo a través del Atlántico para que desembarcase en Francia y se fuese a luchar a las trincheras de Flandes y del norte de Francia, etcétera, podían pasar muchos meses. Y a lo mejor, si Rusia se salía de la guerra encima, los alemanes talaban 50 divisiones al frente occidental y la guerra se acababa, pero mal para ellos. Total, que detrás de todas estas vueltas está el Balfour. Hay un punto más importante que también es verdad. Se aceleran los trámites de la elección Balfour, que estaban muy paradas, muy lentos, cuando llegan informaciones a Whitehall, el barrio diplomático político donde están todos los ministerios, el poder de Londres, de que los alemanes están pensando una jugada parecida, que están pensando en hacer un apoyo público a un Estado, la Alemania del Kaiser, para ganarse el apoyo judío, que en aquel momento los aliados no lo tenían. De manera que eso acelera las conversaciones entre británicos, estadounidenses y sionistas para que se haga la declaración Balfour. Y bien, y acabo, porque ya me imagino que me estoy pasando. Aquí tenemos, pues, reseñas de prensa al momento, y efectivamente se entendió así. Aquí nadie pensaba, es un lugar nacional que puede nombrar Palestina para los judíos. Es que efectivamente era eso. Tanto Lloyd George como Balfour reconocieron en 1921 que cuando ellos hicieron esta declaración, ellos pensaban en un Estado nacional judío a la larga. Que no estaban pensando en una cosita que fuese un hogar en una pequeña parte de... No, que fuese un hogar nacional judío a la larga, como a la larga fue. Y en fin, sabéis que después, posteriormente, vino la proclamación del Estado de Israel en 1948, que hubiese sido de todo punto imposible si no hubiese estado, si hubiese tenido lugar antes la declaración Balfour. Porque en el ínterin entre la declaración Balfour, que en 1921-22 se establece el mandato, la Sociedad de Naciones establece el mandato británico en Palestina, y los británicos en aquel momento podían haber dicho, bueno, vamos a ver, esto era broma. Nosotros dijimos esto, lo judío, para ganar la guerra. Ya hemos ganado la guerra, nos hemos dado Palestina, y ahora que os dé. Y diré, hombre, no es muy serio. Pues es que a los árabes se lo hicieron. Porque el acuerdo que habían hecho los británicos con Faisal era que al acabar la guerra, en los territorios del Imperio Turco, se iba a establecer un gran reino árabe bajo la dinastía hachemita. ¿Y qué pasó? Que dijeron, te lo has querido. Y se repartieron Oriente Medio, los británicos y los franceses. Con lo cual, el acuerdo con los árabes lo mandaron a hacer puñetas. A los italianos les hicieron lo mismo. En la Primera Guerra Mundial, Italia entra en la guerra en 1915 porque le prometen que se va a hacer dueña prácticamente de todo el Mediterráneo Oriental. Y cuando llegan las conversaciones de París, les dicen que de eso nada. Les dan 3 islas en el Egeo y tal. Una de las razones del descontento tremendo que hay en Italia y que luego da origen al sentimiento de nación paria, despreciada y el auge del fascismo, es como los anglosajones a Italia le prometieron cosas que no le dieron. Quiero decir, que a muchos les prometieron cosas que no les dieron, pero los judíos no. El primer
el gobernador del mandato británico fue un judío, Herbert Samuel. Y aunque los judíos, los británicos intentaron mantener una aparente neutralidad para no perjudicar los intereses de los palestinos, la inmigración judía a Palestina, desde el pistoletazo de la Declaración Balfour, es masiva y creciente. De ahí se llega, si no es imposible, a la proclamación del Estado de Israel, que por supuesto hubiese sido imposible también si antes de haber sido el acuerdo de 1947 de la partición de Palestina, en la que los británicos y los americanos, etc., votan a favor de la partición de Palestina, cuando los judíos eran un cuarto de la población y les entregaban más de la mitad de la tierra en la partición de 1947 de la ONU. Dice, es que los árabes no aceptaron la partición. Y dice, no, no aceptaron. Tienen que estar más de la cabeza para aceptarla. Bien, y a partir de ahí, y acabo, llegamos, como decía, a las manifestaciones que efectivamente ha habido, pero que en Occidente también nos han llegado contra la Declaración Balfour, perdón, que miro para atrás. Como veis, en muchos lugares, pero que nuestro etnocentrismo aquí pues hace que no hablemos de ello. Pero en los países árabes, en el mundo musulmán en general, sí que se han acordado mucho del centenario de la Declaración Balfour. Sin ella, el sionismo no sería lo que es hoy. Y sin ella no habría habido las guerras devastadoras que han acabado con naciones enteras, que han posibilitado el resurgir del yihadismo, que han generado el terrorismo que ahora padecemos y que además han llevado la desolación, la muerte, la miseria, el expolio a centenares de miles de palestinos que son los naturales habitantes de esa tierra que con la Declaración de Balfour les empezaron a quitar. Nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Quería decir a Juan Antonio si hay tiempo para alguna pregunta o no. Dos. Juan Carlos. Te quería comentar que a lo mejor... Pero breve, sí. Que hay solo para dos, y te conozco, te temo. Los pasados, a lo mejor no te da tiempo por toda la exposición, pero básicamente yo pues, hay una declaración que es muy clave, aparte de lo que tú has dicho, pero antes ya la hay. En el primer Congreso Sionista en Basilea, en 1898, ellos dicen allí con Theodor Herzl, en 50 años tendremos un Estado. Y la declaración oficial del Estado de Israel es en el 48. De los 98 a 48 son 50 años. 50 años. ¿Cómo se puede hacer eso tan perfecto? Lo clavaron, sí. No, yo no sé si es coincidencia o algo más, pero es cierto que lo clavaron, sí. El Congreso Mundial. Sí. Y lo único que lo de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la parte clave es el hundimiento de Lusitania. Sin eso no lo cuando hunden ese barco, ellos dicen que han atacado intereses norteamericanos y tardan 6 meses en declarar la guerra a Alemania, pero es la base de eso. Bueno, no, es un main, pero es el main, pero tardó 6 meses, porque todavía la opinión pública en Estados Unidos no estaba totalmente a favor de la guerra, entre otras cosas porque los medios de comunicación que controlaban los judíos no querían saber nada de entrar todavía en la guerra. Tiene que pasar tiempo. Entonces, son muchas cosas. Vamos a ver, hay una cosa muy importante de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es que también Estados Unidos decide entrar también, vamos a ver, las cosas no ocurren por una sola causa. Estados Unidos se había convertido en el principal proveedor de dinero y armas a los aliados. Pensando que iban a ganar la guerra fácil, como ellos también lo habían pensado al principio. Y cuando llega precisamente en 1917 y ven que los tipos a los que le están vendiendo todo y dándoles dinero la pueden perder, dicen, como estos tipos pierdan, no vamos a recuperar todo el dinero, ni todo lo que nos da. Se van a quedar los alemanes, que son los vencedores, sobre otros enemigos, y van a decir, taraní, claro, ¿me entiendes? O sea, es cierto que también hay un motivo importante económico. Dicen, estos gilipollas, a los que les hemos untado de pasta y de armamento, son tan inútiles que todavía van a hacer algo. Y dice, al final tenemos que mandar al pobre soldadito de Montana y algo que no sabe ni lo que es un alemán, a que muera en los bosques de Narrón en 1918, ¿sabes? Claro, o sea, son muchas cosas, pero claro, pero todos son peldaños, ¿no? ¿Alguna más? Pues muchas gracias.